pasa el gobierno de Estados Unidos atacando a Tarek El Aissami. Lo quieren vincular a Hezbollah. Nunca en su vida, jamás ha tenido contacto con nadie de Hezbollah. Presidente Maduro defendió a Tarek El Aissami, quien fue señalado de mantener vínculos con el grupo terrorista libanés Hezbollah. Presidente del Parlamento, Juan Guaidó, reafirmó que continúa el proceso de mediación entre el gobierno y la oposición con el acompañamiento del país de Noruega. Con granos, sardina y huevos, algunos caraqueños sustituyen el consumo de carne de res ante sus altos precios. Buenas noches, señores televidentes. Hoy es viernes 12 de julio. Bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Les saludamos como siempre Claudia Hernández y Adrián Barros. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Adrián. Amigos televidentes, tengan todos ustedes buenas noches y gracias por acompañarnos. Saludamos a nuestra intérprete de señas, Madeleine González. Comenzamos con las informaciones del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó los señalamientos contra el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, de mantener vínculos con el grupo terrorista libanés Hezbollah. Añadió que este tipo de acusaciones son parte de los supuestos ataques de Washington contra el gobierno venezolano. Se la pasa el gobierno de Estados Unidos atacando a Tarek El Aissami. Lo quieren vincular a Hezbollah. Y todos los días el Departamento de Estado y los traidores que se han ido para allá a ponerse al servicio del imperio gringo lo atacan. Porque es un hombre valiente, que no tiene precio, es un verdadero patriota. Yo conozco bien a Tarek. Nunca en su vida, jamás ha tenido contacto con nadie de Hezbollah. Hezbollah, resulta que Hezbollah es un partido político que por las condiciones del Líbano ha estado en guerra con Israel. Ahora ellos quieren fabricar un expediente falso para atacar permanentemente a los ministros de la revolución. Hace semanas El Aissami viajó a Rusia para concretar el intercambio tecnológico, económico y político entre Venezuela y Rusia. El ministro de Industrias y Producción Nacional afirmó que continuará avanzando con los proyectos en materia automotriz con China y con Rusia. Con relación a este tema, el jefe de Estado invitó a los representantes de las industrias públicas y privadas del sector automotriz a vender sus vehículos en petros. A toda la industria nacional, pública y privada, estoy dispuesto a darle todos los beneficios aduanales, impositivos, fiscales, financiamiento, para que ustedes exporten un porcentaje de su producción de carros, autobuses al mercado internacional y con ese dinero tengan una ganancia y puedan invertir y recuperar la inversión. A través del petro, establecer una forma ventajosa para vender hasta el 50% de su producción en petro y eso se le convierte a ustedes en divisa convertible del negocio y su inversión en Venezuela. Durante la clausura del primer encuentro de articulación y complementación productiva nacional del motor automotriz, el jefe de Estado autorizó créditos bancarios por un monto de 100.000 millones de bolívares para capitales de trabajo e inversión. Añadió que serán incorporadas 450 nuevas unidades que van a generar 11.750 puestos para los usuarios del transporte público. Además, 2.000 yutong para todas las líneas autobuseras del país. Se la pasa el gobierno de Estados Unidos atacando a Tarek El Aissami. Lo quieren vincular a Hezbollah. Y todos los días el Departamento de Estado y los traidores que se han ido para allá. El embajador del gobierno de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció que hay factores políticos y países que quieren llevar a Venezuela a la guerra, entre ellos Colombia y Estados Unidos. Lo que vengo a denunciar es que hay un grupo de países y de factores políticos dentro de Venezuela, pero sobre todo poderes políticos externos, potencias externas, que quieren llevar a Venezuela a la guerra. Y dos particularmente son el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia. Tienen toda una campaña para destruir el diálogo en Venezuela. Los ha llevado a los países que quieren derrocar al gobierno venezolano a una situación de desesperación. Y están recurriendo a medidas cada vez más violentas, ya sea por medidas coercitivas o conspiraciones. Y el gobierno venezolano detecta muy frecuentemente, casi cada semana, una nueva conspiración.
El diplomático venezolano se pronunció en contra de las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien indicó que el diálogo en Venezuela no conllevaría a una restauración de la democracia, sino se ejerce mayor presión interna y externa. Moncada agregó que el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, se está basando en el informe de Bachelet para intentar agredir al país. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reafirmó que continúa el proceso de mediación entre el gobierno y la oposición con el acompañamiento de Noruega. Guaidó puntualizó que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca tiene 10 días hábiles para aprobar el mecanismo que entró en segunda discusión en la Asamblea Nacional. Agregó estar de acuerdo con la decisión que tomó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de sancionar a la Dirección General de Contrainteligencia Militar por lo sucedido con el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para Estados Unidos y el Caribe, Matthew Reynolds, aseguró que el plan de emergencia para Venezuela tiene fondos insuficientes. Reynolds afirmó que con la crisis mundial es más difícil obtener recursos, especialmente para Venezuela, que tiene apenas 23% de los 700 millones de dólares solicitados. Agradeció a Washington por aportar el 70% del presupuesto. El portavoz afirmó que la intención principal es que los migrantes reciban protección internacional. Además, señaló que se contempla la posibilidad de otorgar derechos de protección de Estado a los refugiados de los venezolanos. La petrolera estadounidense Chevron Corporation solicitó nuevamente al gobierno norteamericano que le permita continuar con sus operaciones en Venezuela hasta 2020. El próximo 27 de julio vence el plazo que concedió la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que cesen por completo las operaciones de las compañías petroleras norteamericanas en Venezuela. En el caso de que esa licencia no sea concedida, Chevron tendrá que cesar operaciones en las sociedades que tiene con la estatal petrolera PDVSA en Petro Independencia, Petropiar, La Faja del Orinoco, Petroboscán y otras empresas. Los ejecutivos de Chevron temen perder sus activos en suelo venezolano, en los que han invertido durante décadas. Algunos caraqueños se alimentan con granos, sardina y huevos debido a los altos precios de la carne de res. Otros aseguran que apenas pueden comprar medio kilo de bistec al mes para su familia. Aunque en las últimas semanas, caraqueños aseguran que los precios de este rubro no han incrementado de manera exponencial. Si usted visita alguna carnicería o mercado municipal con un sueldo mínimo, apenas podrá comprar 1,5 kilos de carne. Por ejemplo, el kilo de bistec de carne para guisar o el de molida está en 25.000 bolívares aproximadamente. Por su parte, el kilo de cochino está en 24.000 y el de pollo entero en 10.000 bolívares. Ya no se puede comprar la misma cantidad nunca. Ya, si tú antes comprabas 2 kilos de carne, ahorita puedes comprar medio. Y si acaso. Tienes que ver cómo compras la carne, el pollo, el huevo, que ya la alimentación no es la misma. Por lo poco que tengo, yo como poca carne ahorita porque está muy cara, pues. Y busco solventar con otros tipos de proteínas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas? Huevo, atún, los que vienen en las cajas. A la hora de la sardinita que conseguimos por ahí, si acaso, medio cartoncito de huevo cuando le alcanza a uno. ¿Carne no está comprando? Cuéntame un poco. Ni modo, no alcanza, compadre. Para comprar carne no me alcanza. La crisis económica también golpea a los productores agropecuarios en Venezuela, pues el presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Carlos Oduardo Albornoz, advierte que la caída en la demanda de estos rubros limita el desarrollo de la cadena productiva nacional. Apenas en el primer semestre del año 2019, el venezolano está consumiendo cerca de 2.5 kilogramos por habitante al año de ganado bovino. Sucede igual con otras carnes, con carne de pollo, con carne de cerdo, con todas las proteínas, incluso con todos los alimentos. Aunque hay una sensación de cierto abastecimiento, eso obedece simplemente porque que el venezolano no puede adquirir los alimentos que quisiera, que necesita, su núcleo familiar y se queda allí en los anaqueles. Todo indica que para el resto del año las cosas no van a variar en lo favorable. Ante la caída de la demanda, según Fedenaga, un venezolano promedio consume entre 5 y 17 kilos de carne de res al año. Justamente esta cifra se encuentra hasta 63 kilos por debajo de lo recomendado por parte de la Organización de las Naciones Unidas para una buena nutrición. Oscar Pineda, Televen.
Más de 26.000 kilos de cacao fueron decomisados por el presidente de la Corporación Socialista del Cacao, Oswald Herrera. Así lo denunciaron productores de Barlovento ante el Ministerio de Tierras, asegurando que la pérdida supera los $130.000. El señor Oswaldo Herrera, bueno, ¿qué hace? Decomisa cacao ilegalmente, haciéndose de que es presidente de la corporación a nivel nacional y sin ningún documento, aún teniendo su documento en regla para traslado de dicha mercancía. Él, bueno, igualito, si usted está legal o anda ilegal, para él es lo mismo, creo yo. Él llega y lo vende a las empresas como uso y saca de derivado, pues. O sea, el cacao lo muelen y ahí sacan polvo de cacao, manteca de cacao y se cuesta 3 veces más que el cacao en grano seco. ¿Quién es este señor arquitecto? Aseguran que no es primera vez que suceden hechos similares. Le pidieron al ministro Wilmar Castro Soteldo que revise las acciones del presidente de la Corporación Socialista de Cacao, Osvaldo Herrera. Y la soy también. Ahora, ¿por qué si esto ha sucedido en otras oportunidades ustedes no lo habían denunciado antes? No fue con nosotros, con las empresas, con Nestlé, Cacao San José, otras empresas, pero los productores nunca había pasado esto. Ya esto es demasiado. Ya con los productores es un acto, un acto de maldad, pues, porque si nosotros estamos trabajando para salir hacia adelante con la agricultura y echar de que el país, ¿verdad?, tenga un mejor porvenir, entonces este señor está en contra de todo eso. Dijeron también que continuarán alzando su voz hasta que se reconozca y cancele la cantidad de dinero correspondiente a las 2 gandolas de cacao con más de 26.000 kilos. Harley Monseguilemán, Televen. A la 1:30 de la madrugada de este viernes se registró una fuerte explosión y un incendio en la planta de llenado de bombonas de gas doméstico Tonigas, ubicada en la zona industrial del municipio de Maracaibo, en el estado Zulia. Según información suministrada por Enrique Rubiantes, gerente de la empresa Tonigas, la explosión generó la paralización total de la planta debido a que las llamas se extendieron por más de 2 horas, a pesar de que bomberos y cuerpos de seguridad de la entidad se trasladaron rápidamente al lugar para sofocar el fuego. Se pudo conocer que durante el siniestro no se registraron heridos y que el incendio fue generado por el roce de algunas bombonas deterioradas. A través de su cuenta en Twitter, el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, catalogó el incendio originado en la empresa Tonigas como una acción de boicot. Destacó que el acto se realizó con la intención de afectar la tranquilidad de los zulianos y la distribución de bombonas que se está realizando desde el Ejecutivo Regional hacia las comunidades. El presidente de la República, Nicolás Maduro, le envió una carta a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para manifestarle su inconformidad por el informe que presentó en Ginebra sobre Venezuela. En su misiva, el mandatario nacional afirma que la alta comisionada cedió a las presiones, llevándola a presentar un informe plagado de falsas afirmaciones. Y en la carta, enviada por el jefe de Estado, se puede leer lo siguiente. Conocimiento del informe presentado por la oficina a su cargo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado 5 de julio, cuyo contenido es profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano y a la verdad de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente, salta a la vista que no escuchó a Venezuela. En primer lugar, el informe en cuestión resulta un calco de anteriores elaborados por su predecesor, que, como es de conocimiento público, orientó su gestión a la construcción de un ilegal e inmoral expediente contra Venezuela con el único objetivo de finalizar al Estado venezolano. Ha presentado usted un informe plegado de falsas afirmaciones, tergiversaciones y manipulaciones en el uso de datos y fuentes. Un reporte carente de equilibrio y rigor, abiertamente parcializado, que a la vez que presenta un panorama distorsionado de la situación de los derechos humanos en nuestro país, no recoge las informaciones y datos aportados por el Estado, sino por manidas matrices mediáticas impuestas por la hegemonía comunicacional imperial. Su reporte se alinea de manera lamentable con el relato mediático y político impuesto desde Washington, que agrede simbólicamente a Venezuela al repetir el guión cerca de la existencia de un supuesto gobierno dictatorial y de una supuesta crisis humanitaria justificatoria de una intervención para quienes anhelan desaparecer el proyecto de Simón Bolívar y hacerse raperamente de nuestros inmensos recursos.
Su informe desconoce la verdadera historia de América Latina e ignora el titánico esfuerzo del Estado venezolano por proteger a su población de los incuantificables daños materiales y humanos producidos por el criminal bloqueo de Estados Unidos y sus aliados. Lamentablemente, usted ha cedido a las presiones que sé que existen para torcer su misión y tristemente se ha puesto del lado de los verdaderos violadores de los derechos humanos del pueblo venezolano, abriendo así la puerta a quienes plantean una intervención. Sepa usted que Venezuela seguirá de pie, victoriosa, que ningún falaz informe ni agresión, por más vulgar que sea, podrá con nuestra férrea determinación a seguir siendo un pueblo libre y soberano consagrado a la defensa de sus legítimos derechos. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que el informe entregado por la alta comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, confirma la situación de crisis que atraviesa nuestro país. Algunos de nuestros informes refieren a anteriores instancias de diálogo. Creo que para llevar este proceso adelante tendría que medir un primer elemento fundamental. Para que ese proceso tenga éxito dependerá de la presión que ponga los Estados Unidos sobre dos factores fundamentales que son los que oprimen al pueblo venezolano. La presentación del informe sobre la situación de los Pemones es lo que nos hemos referido nosotros, es un informe que hemos elaborado conjuntamente con el Instituto Casla, tiene que ver con componentes nuevos que incorporan muchos elementos de limpieza étnica sobre un pueblo específico, un pueblo indígena que ha sido seriamente desplazado forzosamente. A su vez, el secretario de Estado de Estados Unidos, Elliot Abrams, afirmó que es necesario que se mantenga la confidencialidad de las conversaciones llevadas a cabo en Barbados entre oposición y gobierno nacional para que se pueda obtener resultados. El alto comisionado o funcionario estadounidense expresó durante su participación que su gobierno y la comunidad internacional siguen atentos a la difícil situación que enfrenta el país. Bien, con esto hacemos una primera pausa en nuestro noticiero estelar. Continúan con nosotros, al regreso más información. Un barbero de 22 años fue asesinado de un disparo en el pecho, presuntamente para robarlo. El cadáver fue hallado en la carretera Petare-Guarenas. Rosmer José Rodríguez Martínez es el nombre de la víctima. A pesar de ser caraqueño, sus familiares se lo llevaron desde muy pequeño a Anaco, estado Anzoátegui. Se dedicó a la barbería desde los 15 años y regresó a la capital hace al menos un mes con el fin de realizar trámites legales, pues tenía pensado irse del país antes que finalizara el año. Estos planes se vieron frustrados debido a que fue asesinado de un disparo en el pecho. Sus allegados presumen que fue para robarlo, pues al momento en que hallaron su cadáver, en el sector El Placer del kilómetro 13 de la carretera Petare-Guarenas, estaba sin algunas de sus pertenencias. Aseguraron desconocer el móvil del delito y esperan que el 6CPC realice las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los responsables. Jonathan Cárdenas, Televen. Cuerpos de seguridad tomaron la Universidad de Oriente para evitar la acción de grupos delictivos que operan en este lugar desvalijando las instalaciones. La medida habría sido aprobada por el Consejo Universitario de la principal casa de estudios de esta región de Venezuela. Luego de las denuncias que suman más de 600 hurtos en las instalaciones y robos a mano armada a quienes hacen vida en esta universidad, componentes de diferentes cuerpos de seguridad realizarán un operativo integral ordenado por el Ministerio de Interior y Justicia, tomando las zonas internas y externas. Esta cantidad de funcionarios y medios que estamos desplegando no es solamente para la parte interna de las instalaciones, y ese es el despliegue que estamos haciendo, ¿no? Hay cuerpos de seguridad que van a estar en las zonas adyacentes y nosotros, pues dentro de ese despliegue, bueno, vamos a tener la Policía Nacional Bolivariana con algunos puntos de control en los alrededores de este centro universitario, asimismo la Guardia Nacional Bolivariana, y van a haber recorridas en las 24 horas.
La medida habría sido aprobada mediante referéndum interno con 90% de apoyo de los estudiantes, bajo algunos parámetros que no afecten la autonomía universitaria. Se hizo un censo en la universidad donde el 95% de la población estudiantil aceptó la presencia de los cuerpos de seguridad del Estado dentro de nuestro recinto universitario, con la autorización del Consejo Universitario, que es nuestra máxima autoridad. Los cuerpos de seguridad además tomaron otras instalaciones en la universidad, que sirve a 5 entidades de Venezuela y que se encuentran inoperativas producto de la acción de grupos delictivos. Además, las autoridades buscan mediante donaciones recuperar la casa de estudios. Desde el Estado, Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Delincuentes hurtaron alimentos de una escuela dependiente de la red de instituciones educativas Fe y Alegría en el sector San Francisco, en el oeste de Barquisimeto. Fui informada de que amigos de lo ajeno habían ingresado a la institución y cuando nos apersonamos en el equipo directivo en pleno y parte de las mujeres procesadoras del PAE, pudimos evidenciar pues que el ingreso fue al área del comedor, del área del PAE, y específicamente se puede, por lo que pudimos ver, se puede ver que la extracción fue de alimentos, en este caso aproximadamente unos 5 bultos de arroz no están, el pollo, que habían unos 5 pollos enteros que estaban allí para las ingestas del lunes, 2 kilos de carne molida. Funcionarios policiales y detectives del 6CPC acudieron al sitio para recolectar evidencias, pues al parecer los delincuentes utilizaron a un niño para cometer el hurto que dejó sin alimentos a 480 niños. En la comunidad de El Pao, municipio Piar del estado Bolívar, los vecinos decidieron trancar las vías para reclamar por el mal funcionamiento de los servicios públicos y el incremento de los casos de paludismo. Los vecinos aseguran que sufren calamidades con el suministro de gas, así como el servicio de agua potable. Otro de los problemas con los que a diario deben lidiar es con el alto costo del transporte público, urbano y extraurbano. No tenemos transporte público, es bastante pésimo, exagerado el pasaje. No se justifica que en el mismo municipio un carro o un transporte público cobre 15.000 bolívares del Pao a Upata por 33 kilómetros. Tenemos ya 3 meses que no nos traen la comida, la gente nos tiene engañada. Y sobre una semana con la tranca y no hemos obtenido ninguna respuesta. Vienen y dicen, nos meten un embuste, dicen que el lunes tenemos una cava de pollo y nunca vienen, nunca cumplen. Vinieron unos pollos, no alcanzaron, sino un pollo por persona, cuando ya en otra parte vendieron en San Félix ya 2 pollos, un cartón de huevo en aceite en 6.000 y aquí nada más que un solo pollo por persona. Tenemos el caso de una niña fallecida de 9 meses, hace 5 o 6 días, por desnutrición. Tenemos muchos casos también de hepatitis, tenemos de paludismo. En verdad nosotros queremos que la gente se enfoque, que la gobernación, que cualquier medio de comunicación se comunique acá. Nosotros acá la comunidad, el grupo, estamos haciendo toda la denuncia conformemente. También tenemos el problema justamente con un permiso de la gente de las minas, con aquellas autorizaciones del presidente de Ferrominera. Necesitamos que se aboquen con el agua, la necesidad de la luz. En verdad es que no sabemos con qué medio recurrir. Nuestra alcaldesa acá nos ha abandonado el pueblo, esto se está sumiso y cada día más hay gente que está falleciendo con el paludismo. Uno de sus mayores temores es que la llegada de las lluvias y la falta de medidas sanitarias oportunas podrían ocasionar un incremento en el número de casos de paludismo, entre otras enfermedades. Esta situación, unida a la falta de medicamentos para combatirlas, convierte esta situación en una emergencia de salud latente que podría ocasionar graves consecuencias en los sectores más vulnerables de la entidad. Desde el estado Bolívar, José Díaz, Televen. Autoridades municipales en Barquisimeto, estado Lara, han reforzado la entrega de tanques de agua a aquellas comunidades en donde no llega este servicio. La zona más afectada es el norte de Barquisimeto. En este lugar el servicio de agua no llega por tubería. Ante tal situación, la municipalidad ha invertido más de 30 millones de bolívares para la entrega de tanques de agua. Especialmente todo lo que es la zona de Tamaca y la zona de Cují, que son zonas donde realmente no llega la tubería de la hidrológica. Y ahí estamos nosotros, por parte del alcalde Leonel Reyes Flores, dando este servicio de agua potable a través de la cisterna. Ahora,
cuando se le está beneficiando a nuestro pueblo de ese sector, también con los pipotes, con los tanques y pipote para familia y el tanque para mayor sector del colectivo, permite entonces ahora de que la cisterna pueda estar el día lunes abasteciendo, suministrando agua potable. También para paliar la falta de agua potable en esta zona, las autoridades han desplegado operativos especiales interdiarios para suministrar de este servicio a los afectados con el llenado a través de camiones cisternas. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El proyecto Nodriza apoya a madres embarazadas y en periodo de lactancia con alimento, y las que luego forman parte de los comedores también reciben apoyo con talleres que les permiten lograr su independencia económica. En momentos de crisis, sobre todo económica y social, hay quienes solo ven las adversidades. Sin embargo, hay personas que trabajan como hormigas para tratar de cambiar la cara de su entorno, y uno de ellos es el proyecto Nodriza. Lorena vive en el barrio San Isidro de Petare. Desde hace más de un año forma parte del comedor Alejandro Moreno. Antes de cruzar esa puerta, era un ama de casa que junto a su esposo intentaban dar calidad de vida a sus hijos. Pero su esfuerzo no era suficiente, y tras un operativo del Centro Juvenil de la Iglesia de la zona, se dio cuenta que su hija estaba baja de peso. Ya a raíz situación país no se estaban alimentando bien, pues, o sea, las proteínas que necesitaban no se les estaban dando completa, porque si normalmente más que todo uno se enfoca en que almuercen, no desayunaban bien, ya cenaban poquito porque ya es la cena, y entonces el almuerzo no le daba todas las proteínas que necesita el cuerpo. Pero este tropiezo no amilanó a Lorena. Por el contrario, se sumó al proyecto Nodriza, que no solo busca apoyar a los niños en su alimentación, sino a las madres. Nos dimos cuenta que siempre hay una población que está desatendida, que son las mamás, y que son estas mamás que están embarazadas o en periodo de lactancia. Nos dimos cuenta que podíamos hacer un proyecto donde incluyéramos a las mamás para que éstas pudieran tener diferentes beneficios, y a través de la comida a las mamás durante el embarazo y en la lactancia también potenciar a estos niños para que comenzaran su crecimiento como debe ser. El proyecto atiende a 50 mamás en San Isidro, pero entre el comedor de la Dolorita y se le da alimento a 200 niños. Pero las madres deben inmiscuirse en todo el proceso. Le pedimos su colaboración para que esa comida pueda llegar a la mesa, que ese plato pueda estar en cada mamá y en cada niño, pero además le pedimos que tengan el incentivo de educarse, porque les ofrecemos diferentes talleres para que ellas vayan creciendo en el ámbito personal, en el ámbito de salud, en el ámbito de la higiene. Una de esas mamás beneficiadas a las que se le hizo el estudio económico, médico y social fue Lorena, quien entró de lleno a la premisa de que todos deben colaborar y participar. En su caso, se entregó a la cocina, que también supervisa lo que allí se hace. Asegura que esta experiencia le ha dado un antes y un después en su vida. Ahora soy como más humanitaria, soy más mamá. ¿Ve? Incluso no trataba con muchas personas de por aquí, y ahorita conozco todas las mamás y estamos muy en contacto y estamos pendientes. ¿De alguna manera esto te ha servido para crecer? Sí, como mamá, porque ahorita sé que, por ejemplo, cuánto, debido a la edad que tiene mi hija, cuánto debería pesar. Las madres también reciben apoyo psicológico y mensajes motivacionales, y es que se busca que todas las que integren el proyecto Nodriza no dependan de un programa o una pareja, que como mujer puedan salir adelante con sus capacidades. Incluso después de la formación de más de un año, se les trata de conseguir empleo a través de las alianzas del proyecto. Para quienes colaboran en San Isidro, la oportunidad es única. Ellas han podido ser un poco más independientes. Por lo menos lo poquito que yo sé también las he ayudado a ellas, a que no superemos, que no nos quedemos en que porque no terminaron de estudiar o tienen tantos muchachos y siguen ahí como que sin hacer nada. Poco a poco, yo les digo, poco a poco van llegando las cosas, así como ellos van viniendo. ¿Crees que lo importante es no resignarse? No hay que resignarse, siempre hay que dar más, porque nosotros podemos dar más. El proyecto Nodriza aspira a seguir creciendo. De hecho, próximamente abrirán las puertas de un nuevo comedor, esta vez en el sector La Mata del municipio Baruta, donde otras 25 mamás se incorporarán a esta buena labor. El mensaje principal es que todas tienen un gran potencial para crecer como personas y profesionales. Mardola Iprín, Televen. Hacemos una nueva pausa en el Noticiero Estelar. En minutos más información. De la tercera edad se solicitan con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número telefónico 0424-128-4402. Gracias.
Continuamos. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia acordó un plazo de 90 días para que Colombia presente la solicitud formal de extradición de Jorge Díaz Collazos, alias Castor, quien está señalado por las autoridades colombianas como el delincuente más buscado de la ciudad de Barranquilla. La Sala advirtió que en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho plazo, se ordenará la libertad sin restricciones de Díaz Collazos. Recordemos que alias Castor fue detenido el pasado 4 de mayo en un hotel de la Circunvalación 2 de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. 2 días después fue trasladado a Caracas, donde fue presentado ante el juzgado 15 de control, en el que recibió la medida privativa de libertad y se ordenó remitir el expediente a la Sala Penal del TSJ para que evalúe su extradición a Colombia. El presidente encargado del partido Alianza Bravo Pueblo, Edwin Luzardo, aseguró que el diálogo en Barbados entre el gobierno nacional y la oposición venezolana es ineficaz debido a que no terminan de consolidar un acuerdo entre ambas partes. Nosotros le estamos solicitando a la conducción política del país a que asumamos lo que pide el pueblo, que es coherencia. No podemos nosotros ante esto decirle que hay un diálogo permanente cuando aquí lo que está es permanentemente muriéndose los venezolanos, permanentemente saliendo del país para sobrevivir y permanentemente el gobierno atropellando y reprimiendo cualquier opinión diferente a lo que ellos tienen. De manera que no queda otra sino llamar a la reflexión a la conducción general del país. Rectifiquemos todo, pero vamos a dar una orientación firme, sólida. Luzardo mencionó que en Barbados no espera que exista una solución o respuesta positiva, debido a la posición que tiene el gobierno nacional de aplazar las conversaciones. Por otra parte, agregó que la ley de TIAR ya se encuentra muy avanzada y será aprobada próximamente por la Asamblea Nacional. A la vez exhortó al gobierno que debata de manera parcial el 187. El defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, aseguró que el Estado venezolano debe dar respuesta a instancias internacionales sobre el informe presentado por la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Un Estado venezolano que desprecia la vida, que desprecia los derechos civiles y políticos, que desprecia el libre ejercicio del periodismo, que desprecia al ser humano porque no hay salud, está colapsada, que hay una crisis humanitaria que establece la ONU en ese informe, ¿verdad? Tendrá que responder ante los organismos jurisdiccionales, nacionales e internacionales, sobre el por qué tanta dejadez hacia el ser humano. El ser humano tiene derechos y nuestra Carta Magna no los protege. De allí que es lamentable que ocurra esto aquí en Venezuela. Narváez rechazó lo ocurrido con el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Indicó que el Estado está en la obligación de preservar la vida de los privados de libertad. En Siempre Saludable te contamos los beneficios de la planta cola de caballo. Esta especie vegetal contiene propiedades medicinales más conocidas por su actividad como diurético, favoreciendo las funciones de eliminación renal y de líquidos. Esta planta puede usarse en el tratamiento de infecciones bacterianas del tracto urinario. Es un gran aliado para adelgazar debido a que gracias a su poder diurético elimina toxinas y el exceso de líquidos. Además fortalece las uñas, calma las erupciones en la piel y también los hongos. Un malware contagió a 25 millones de celulares Android en todo el mundo, haciéndose pasar por una aplicación de Google. El programa maligno llamado Agent Smith reemplaza de forma automática las aplicaciones instaladas en el teléfono por versiones de código malicioso sin que el usuario se entere. El fin de estos ataques tecnológicos es robar las credenciales bancarias para lucrarse y las escuchas, además, clandestinas. Hasta ahora las principales víctimas se encuentran en la India, aunque otros países asiáticos como Pakistán y Bangladesh se han visto afectados. Además hay un número notable de dispositivos infectados en países como Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Cuando son las 10:45 hacemos otra pausa en el noticiero.
Volvemos con lo más destacado fuera de nuestras fronteras. Se espera una nueva ola de deportaciones en Estados Unidos luego de que la administración Trump reanudara las redadas contra ciudadanos ilegales. Así lo confirmó el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Conozcamos más en el siguiente reporte de nuestros aliados de La Voz de América. Ken Cuccinelli, el director interino del Servicio de Inmigración, anunció que la detención masiva de inmigrantes ilegales se reactivará. Absolutamente van a suceder. Hay aproximadamente 1 millón de personas en este país con órdenes de retiro y, por supuesto, eso no es lo que ICE perseguirá en esto, pero ese es el grupo de personas que han estado en toda la cadena del debido proceso. Semanas atrás, el presidente Donald Trump postergó las redadas y dijo que daría un plazo de 2 semanas para que el Congreso llegara a un acuerdo para asegurar la frontera. En esa oportunidad, se esperaba la detención y deportación de al menos 2.000 familias indocumentadas, especialmente en 10 ciudades del país, lo que desde entonces desató la reacción de los demócratas. Las familias deben permanecer juntas. Cada persona en Estados Unidos tiene derechos. Estas familias muy trabajadoras son miembros de nuestra comunidad y nuestro país. Estas acciones brutales aterrorizarán a los niños y destrozarán a las familias. La Voz de América trató de comunicarse con ICE, pero no logró respuesta alguna sobre los detalles de cómo estas operaciones se realizarían. Un informe del diario The New York Times asegura que estas redadas incluirán detenciones colaterales, lo que implica que personas indocumentadas que se encuentran en el lugar de las redadas podrían ser detenidas, aunque no sean un objetivo para los agentes en ese momento. Yasmín López, Voz de América, Washington. Con fuertes lluvias y alarma de emergencia, la tormenta tropical Barry se acerca a las costas de Estados Unidos. Los meteorólogos estiman que el primer huracán de la temporada atlántica causará graves inundaciones y marejada ciclónica. El Centro Nacional de Huracanes emitió una alerta de tornados en áreas del sur de Luisiana y Mississippi. Aseguró también que la temporada estará compuesta de 14 tormentas tropicales, de las cuales 6 se convertirán en huracanes. 3 fallecidos y varios heridos dejó una explosión en un negocio de cilindros con gas propano en El Salvador. La explosión se registró en una casa donde funcionaba un negocio que comercializaba cilindros con gas propano en la colonia San Antonio, en el municipio de Mexicanos, en la periferia noroeste de San Salvador. Este incidente causó daños a otras casas vecinas y a varios vehículos, incluyendo autobuses de transporte. 7 fallecidos dejó un ataque de militantes del grupo islamista Al-Shabaab contra un hotel de la ciudad portuaria de Kismayo, en Somalia. Las autoridades declararon que tras la explosión de un coche bomba, varios hombres armados entraron en el recinto, pero las fuerzas de seguridad respondieron a los ataques y lograron tomar el control del edificio. Agregó que en el atentado murió el exministro de la administración local y un diputado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Peruana capturaron en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro a un alto mando de la guerrilla Sendero Luminoso. El Ministerio de Interior informó que Hugo Sixto Campos, alias Julio Chapo, fue detenido en el distrito de Chinchihuasi, en la región surandina de Huancavelica, cuando planeaba realizar acciones de represalias en el Brain. El suizo Roger Federer aseguró su pase a la final de Wimbledon luego de vencer al español Rafael Nadal por 7-6, 1-6, 6-3 y 6-4. Federer superó a Nadal en 3 horas y 2 minutos en el All England, 11 años después de la gran final que ambos protagonizaron en el año 2008. Ahora el suizo se enfrentará al serbio Novak Djokovic, quien buscará por todos los medios defender su título. Para el serbio será su 6ª final en el All England Club y la 25 de Grand Slam. Para Federer, la 12ª en este torneo y en la que aspira además conquistar su 9º título de Wimbledon. El futbolista Antoine Griezmann firmará un contrato de 800 millones de euros con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2024. El club azulgrana confirmó la noticia del fichaje del delantero del Atlético Madrid, afirmando que próximamente Griezmann se pondrá ante la prensa la camisa del conjunto culé.
El Atlético apenas una hora después emitió un comunicado en el que considera insuficiente los 120 millones de euros de cláusula y pide al Barça 200 millones por el francés. Una nueva pausa, la última en el noticiero estelar. Al regreso veremos lo mejor del espectáculo en lo actual. Somos el grupo Elohim Producciones y nos vamos a presentar en el CELAR este fin de semana con la obra Los Juguetes del Abuelo. El 13 y el 14 a las 3 de la tarde. No se la pierdan, que está muy divertida. Se trata sobre el amor, el respeto hacia las personas que son abuelitos cuando los dejan solos y cómo Dios en medio de esa soledad te llena de tantas personas que ese amor. Ahora pasamos a las informaciones del arte y el espectáculo internacional, contándoles que subastan 3 vehículos que pertenecieron a Elvis Presley. Cruise Actions anunció que la limusina personal, la motocicleta y una de las camionetas con remolque del recordado rey del rock and roll forman parte de su subasta, Artefactos de Hollywood, programada para el 31 de agosto. Asimismo, Cruise afirmó que el cantante condujo la limusina blanca Lincoln Continental de 1973 por Memphis, Tennessee. De igual forma, de acuerdo con la rematadora, la última motocicleta que el cantante llegó a adquirir fue una Harley Davidson modelo FLH 1200 Electra Glide de 1976, que el mismo artista trasladó desde California a Memphis, mientras que el tercer vehículo en venta es una de sus 3 furgonetas GMC que Presley compró en 1967 para su hacienda Circle G Ranch en Mississippi. Ahora les contamos que revelan el primer póster de Star Trek, Picard, con Patrick Stewart. La cadena encargada de transmitir la nueva serie de Star Trek dio a conocer el primer afiche oficial de Picard. De esta manera, CBS All Access fue la encargada de dar a conocer la imagen donde se puede ver a Patrick Stewart en el papel de un envejecido Jean-Luc Picard junto a su perro en un viñedo. Asimismo, Alex Kurtzman, guionista de una de las entregas anteriores, será el showrunner de esta nueva serie, mientras que Hanley Culpepper dirigirá los 2 primeros episodios. Por su parte, la serie fuera de Estados Unidos estará disponible por Amazon Prime Video y será estrenada a principios de 2020. En otras noticias, les contamos que defensa de Pablo Lyle no está lista para enfrentar juicio. Bruce Lehr, abogado de Pablo Lyle, informó que la defensa no está preparada para enfrentar el juicio contra el actor mexicano que se llevará a cabo en Miami por el cargo de homicidio involuntario. De acuerdo a una entrevista concedida al programa El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión, la defensa contó que aún esperan documentos de la situación médica del cubano Juan Ricardo Hernández. Además, dijo que las declaraciones hechas por su pareja Mercedes Arce a un programa de televisión podría favorecerlos, ya que asegura que la víctima había tenido un día difícil cuando sucedió el incidente vial. Recordemos que el pasado 31 de marzo autoridades detuvieron al mexicano, quien se vio involucrado en un percance de tránsito en el que golpeó a Ricardo Hernández, de 63 años de edad, que al caer al piso quedó inconsciente y tras permanecer en cuidados intensivos perdió la vida. Por otra parte, tenemos que Sofía Loren regresa a las pantallas después de una década. La actriz volverá a ponerse delante de las cámaras después de una década para hacer un papel protagonista en The Life Ahead, película que dirigirá su hijo Eduardo Ponti, informó la revista Variety. Loren interpretará a Madame Rosa, una superviviente del Holocausto que forjará un vínculo emocional con una adolescente de 12 años, inmigrante de Senegal, llamada Momo. Este film es una adaptación de la novela Vida frente a ti, escrita por Roman Gary, que fue publicada en 1975. El rodaje de la nueva adaptación ya ha comenzado en Italia, en la ciudad costera de Bari, donde la veterana actriz está trabajando unas 10 horas al día. Así lo opinó Loren en declaraciones recogidas por la revista Variety.
Continuamos con Jada Pinkett y Will Smith, quienes lanzan empresa de medios. La poderosa pareja de Hollywood busca expandir sus marcas bajo un espectro corporativo y se trata del lanzamiento de una nueva empresa de medios bajo el nombre de Westbrook Inc. La corporación tendrá varias plataformas creadas para ejecutar el contenido global de la familia Smith y su estrategia de comercio. Según un comunicado, de esta manera, el matrimonio afirmó que la misión de Westbrook es difundir ideas positivas, arte y productos que entretengan y empoderen al mayor número de vidas. Asimismo, la compañía será la casa de sus nuevos programas de televisión y películas. De igual forma, la empresa también desarrollará proyectos protagonizados por Will Smith. Y así llegamos al final de la presente emisión del Noticiero Televen. Como siempre, ha sido un placer acompañarles. Recuerden revisar nuestro canal en YouTube Televen TV para que vean nuestras emisiones. Que tengan una feliz noche. Y un excelente fin de semana.